Vamos a iniciar. Primero vamos a hablar de una pequeña retroalimentación del tema anterior, ¿verdad? Nosotros hablamos de los síntomas, signos del medio diagnóstico para llegar a la tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿quién de ustedes me puede hablar del tema anterior? Ninguno. Vamos a ver el tema anterior. Entonces, nosotros vamos a iniciar hoy con el tratamiento de tuberculosis. Vamos a hablar de la primera fase. Y ya para la próxima docencia virtual vamos a hablar de los casos. Entonces, me han contestado unos cuantos. Yo aquí le tengo una diapositiva y vamos a discutir. Lo primero es que el tratamiento de la tuberculosis se prescribe por el personal médico, se distingue en primario acortado y retratamiento, se administra en cualquier localización de la enfermedad pulmonar o extrapulmonar. Los tratamientos deben ser estrictamente supervisados por el personal de salud o personal comunitario, capacitando por personal de salud, ya que la supervisión respecto a la ingestión de fármacos es el único procedimiento que ofrece completa seguridad y asegura la curación de los fármacos que se utilizan en el tratamiento primario acortado de la tuberculosis, como son isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, cuya presentaciones, dosis y reacciones adversas se va a hablar más adelante. Miren, este aquí que presento es el esquema que se está usando ahora nuevo para los pacientes de contacto. Anteriormente, que yo sé que muchos investigaron y estudiaron, solamente estaban usando isoniazida, pero ahora se ha agregado tanto la isoniazida como la rifampicina. Ya se va a dar 2 por el esquema de 6 meses. Entonces, dependiendo los kilogramos que tenga el paciente, es que se va a dar la dosis. Usted sabe que la isoniazida no podemos pasar de 300 miligramos y la rifampicina podemos llegar a 400 miligramos. También, miren aquí también con el peso. Ya ahora nosotros los médicos vamos a medicar a los niños, que anteriormente estaba prohibido, solamente eran los pediatras. Miren aquí, de 4 a 8 kilogramos, una tableta de 75 de rifampicina y 50 miligramos de isoniazida. El tratamiento se va a dar por 6 meses. Fíjense que dependiendo el peso a la hora de los kilogramos en el niño es que vamos a dar la tableta. De 8 a 12 kilogramos, 2 tabletas. De 12 a 16 kilogramos, 3 tabletas. Y de 16, mayor de 25 kilogramos, 4 tabletas. El tratamiento lo vamos a llevar por 6 meses todos los días. Ya el tratamiento no es como antes, que antes era de lunes a viernes. Ya el tratamiento es por 6 meses todos los días. Igual el contacto. Anteriormente, como le digo, en el contacto solamente usaban isoniazida. Ahora nosotros agregamos
lo que es la rifampicina. Fíjense aquí los fármacos de primera línea. RHZE, primera fase, como la rifampicina, de 150 miligramos, la isoniazida de 75 miligramos, la piracinamida de 400 miligramos, el etambutol de 275 miligramos, y todos los días, durante 2 meses, 60 dosis. Ya antes no era así, antes era de lunes a viernes, que completaban lo que era 50 dosis. Ahora es 60 dosis. La segunda fase, RHE, como la rifampicina, de 150 miligramos, la isoniazida de 75, etambutol de 275 todos los días durante 4 meses y completar 120 dosis. Fíjese que anteriormente en la segunda fase era 3 veces a la semana. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque cuando suspendían los sábado y domingo o suspendían varios días, ya ese medicamento no estaba actuando directamente. Entonces el paciente no estaba haciendo resistencia a los medicamentos o cuando terminaban, vuelven de nuevo con la beca positivo. Después que la beca daba todo negativo, alrededor de 3 o 4 meses, vuelven de nuevo. Por eso se tomó esa decisión. Claro que es difícil porque como sábado y domingo uno no trabaja, pero uno busca la forma de cómo el paciente hacer video tomándose los medicamentos, porque lo primero es que nosotros tenemos que observar que ese paciente realmente se lo toma, porque no ha pasado hasta con el mismo personal de salud, que iniciamos el tratamiento, no sabemos si se lo está tomando y al final, cuando hacemos los controles de la beca, siguen dando positivo. Cuando investigamos, es que el personal de salud no se está tomando el fármaco. Sin embargo, en la tuberculosis extrapulmonar, como la tuberculosis miliar, el tratamiento es por 1 año. Todos los días por 1 año. Y mensual se realizan los controles. Miren aquí el tratamiento por kilogramo de peso. De 25 a 30 kilogramos, 2 tabletas. De 36 a 45 kilogramos, 3 tabletas. Por encima de 46 a 70, 4 tabletas y mayor de 70, 4 tabletas. Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, más con los pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen daño hepático. Aunque el paciente tenga su peso ideal, pero si tiene una insuficiencia renal aguda o daño hepático, hay que bajarle la dosis. Aunque nosotros realicemos referimiento para el nefrólogo, lo recomendable es bajarle la dosis. Porque pensamos en la insuficiencia renal, pero a la misma vez el paciente tiene la tuberculosis. Entonces, con una dosis bien baja, podemos hacer algo. Miren aquí la isoniazida igual. Fíjense que la reacción adversa de la isoniazida, neuropatía periférica, hepatitis, la rifampicina le gusta dar hepatitis, la piracinamida gota, hepatitis, la estreptomicina vértigo, hipoacusia, dermatosis y el etambutol, alteración de la visión. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora del fármaco. También en algunos pacientes es normal que el paciente tenga una pequeña picazón en el cuerpo. Va a orinar rojo ladrillo, se va a observar, pero si el paciente persiste esa picazón en el cuerpo, ya ahí tenemos que pensar que está dando alergia a uno de los fármacos.
Entonces, en ese caso, nosotros usamos este esquema de sensibilización. La semana 1, comenzamos el jueves con etambutol de 200, después la subimos el viernes a 400, sábado a 600 y domingo a 800. Pero vamos observando el paciente para ver cuál de los 4 fármacos es que no está dando la alergia. La semana 2 seguimos igual con el etambutol de 1000 el lunes, martes 1000, y ya el miércoles usamos 1200 miligramos y 50 miligramos de isoniazida. Ya el jueves usamos igual el etambutol con la isoniazida. El viernes le vamos aumentando la dosis. El sábado hasta llegar a su dosis máxima el domingo. En la semana 3 seguimos con el etambutol y isoniazida. Después el martes agregamos rifampicina. Sigue toda la semana de rifampicina subiendo la dosis. Y en la semana 4 ya hay nosotros los 4 fármacos lo utilizamos. Mayormente el fármaco que le gusta dar reacción alérgica es el etambutol. Y así nosotros nos vamos a dar cuenta cuál de los 4 fármacos es que el paciente es alérgico para retirarlo por otro. El paciente con VIH que llega a nuestro centro con tuberculosis, si el paciente no está en el programa todavía del VIH, lo primero es que nosotros hacemos la captación, iniciamos nosotros el tratamiento y después de un mes referimos al paciente a la unidad. ¿Por qué lo hacemos así? Porque mayormente se inician los 2 tratamientos al mismo tiempo, tanto el virus como la bacteria. El paciente tiene muchos síntomas, mucha fiebre. Ese paciente se deteriora muy rápido. Sin embargo, iniciamos el tratamiento de primera línea y a la misma vez le damos el trimetoprim sulfa, una dosis diaria de mantenimiento al paciente. Y cuando el paciente es alérgico a la rifampicina, usamos la rifabutina. Mayormente hacen alergia a los pacientes con VIH o interviene con uno de los fármacos. Mayormente cuando el paciente va a la unidad de nosotros, ya nosotros realmente no comunicamos con el SAE. Siempre nos mantenemos en comunicación para evitar esos inconvenientes. Control y evaluación del tratamiento. Se llevará a cabo cada mes la BK, la vaciloscopía, en menor lazo cuando la evolución del enfermo lo requiera, de la siguiente manera. Control clínico. Observamos la evolución y los síntomas del paciente, más en niña y niño. La verificación de ingesta y deglución del fármaco. Entonces, si el paciente no llegó con el éster positivo, le realizamos la primera BK y da positivo, seguimos con el tratamiento de primera línea. Repetimos de nuevo la BK en el segundo control. Ya y si no da positivo, ya tenemos que pensar que está haciendo una resistencia a uno de los medicamentos. Pero antes de eso tenemos que observar al paciente si en verdad se lo está tomando. Aquí está el tratamiento pediátrico. Déjeme.
Entonces, como les seguía diciendo, ya el tratamiento ha cambiado. Ya es todos los días. La primera fase, 2 meses, que son 60 dosis. Y en la segunda fase son 120 días, 4 meses, todos los días. Los pacientes con tuberculosis miliar es 1 año. Y como les seguía explicando, llevamos un control por la beca. Si el paciente no llega con una beca con 3 cruces, no desesperarnos. ¿Por qué? Porque esos cruces van bajando al paso con el tratamiento. No es bruscamente. En el primer control te puede bajar una cruce, en el segundo la otra. Y si ya pasa de 2 controles, llegando a 3, y usted lo ve positivo, ya ahí es que nosotros llamamos a la unidad técnica para ver si ese paciente es un MDR. Pero antes de eso, tenemos que verificar si ese paciente realmente se está tomando el medicamento. Porque usted sabe que es difícil. Nosotros tenemos que estar arriba del paciente. A veces nos pasa que los promotores no van. A veces el promotor le da la pastilla. Muchas veces nos dicen que no se han desayunado. Más tenemos inconveniente con el sector salud, porque como es un personal de salud, ya tenemos confianza y le damos la pastilla. Y muchas veces ese personal de salud no se le está tomando. Ahora nosotros también vamos a darle los medicamentos a los niños, que Claudio, no sé si está por ahí, me estaba explicando que mayormente nosotros estábamos diagnosticando y dándole los medicamentos a los pacientes mayores de 15 años, pero la preocupación en toda la población es los niños. ¿Por qué? Porque eran bastantes niños para 1 o 2 pediatras en el Robert Reed. Entonces ahora ha cambiado. Ya nosotros todos vamos a medicar los pacientes, dependiendo del kilogramo y el peso. Los menores de 5 años van a seguir los pediatras. Realmente la experiencia que yo tengo trabajando es que yo siempre me guío calculando por el peso. Porque a veces me pasa, como vuelvo y le digo, un paciente con una insuficiencia renal, tú lo manda al nefrólogo, pero el mismo nefrólogo te dice a ti que qué vamos a hacer. Entonces en ese momento uno dice, bueno, pero le bajaré las dosis. Yo, aunque el paciente tenga un peso ideal, yo le bajo la dosis. Igual los pacientes cuando tienen daño hepático. Antes de iniciar el tratamiento, más los pacientes de VIH, lo ideal es nosotros hacerle todas las enzimas, más la hepática, y a la misma vez una sonografía abdominal. Porque esos son los pacientes que más nos preocupan. Ese es el paciente que más se nos complica. Estoy consciente que a veces nos pasa que donde estamos trabajando tenemos pocos estudios. Sí, pasa bastante, pero hay que darle más prioridad a esos pacientes. A esos pacientes hay que tener mucho cuidado. Después que el paciente tiene 1 mes en tratamiento con nosotros, lo enviamos al site. Nunca se manda junto por los síntomas. Las reacciones adversas de los 2 medicamentos son muy fuertes. El paciente se deteriora bastante. Muchas veces hasta se nos muere por enviarlo los 2 al mismo tiempo. Ya no es 8 semanas como antes, ya ahora al mes. Pero si el paciente no sigue dando positivo, ¿sí?
Altagracia. Pero si el paciente no sigue dando positivo, yo lo que hago es que me comunico con el SAI y le digo al SAI y le explico al SAI que hasta que no me dé negativo no lo envío para evitar. Y el tratamiento es mucho mejor. Una pregunta, doctora. ¿Sí? Cuando usted se refiere a daño hepático, si un paciente, un ejemplo, con hepatitis B positiva y tiene todas las pruebas hepáticas normales, que no hay ningún daño a nivel de hígado, sea en sonografía o en pruebas hepáticas, ¿qué probabilidades tenga de que los medicamentos puedan causarle daño en el hígado? Bueno, ahí como tuviste que en los segundos de los efectos adversos que hace hepatitis, ya en ese caso yo lo refiero a gastro. Y dependiendo de lo que me diga gastro, ya hay uno lo que usa el beneficio y riesgo. Ya en ese caso yo le bajo la dosis. Aunque lo envíe a gastro, le doy los medicamentos y le bajo la dosis. Y mensual le voy realizando las analíticas y la sonografía. Yo tuve un caso así y es difícil. ¿Por qué? Porque tú piensas en la hepatitis, que lo tiene, pero la tuberculosis está muy activa, entonces al final hasta la misma gastro te dice, vamos a iniciar el tratamiento, porque uno de los dos lo va a matar. Y más la tuberculosis es más delicada. Claro. Muchas gracias. Ok. ¿Quién más? Otra pregunta. ¿Tuvieron inconveniente con el tema? ¿Le gustó? ¿Lo están revisando? ¿Más Ya preguntas, tuve una dudas? confusión en ¿Sí? los casos clínicos. En el primero, que no sé si se refería a la pregunta a los medicamentos que tenía que utilizar o si se refería a qué diagnóstico tenía el paciente. Yo tuve una confusión ahí con eso. Ah, ahí los medicamentos que vamos a utilizar, ¿cuáles corresponden? Ok. Otra pregunta, Doctora, duda. y con respecto Sí. a cuando dice cuáles son los medicamentos de primera línea, la dosis de primera línea, uno tiene que poner los nombres o también tiene que poner a qué dosis se suelen dar o a la presentación que viene. Realmente como los fármacos vienen las 4 tabletas juntos, ¿verdad? Aquí aquí déjeme, aquí en la diapositiva está los kilogramos. Un ejemplo, si el paciente tiene 44 kilogramos, ¿verdad? Que ya lo pesamos, ya a ese paciente no se le puede dar 4 tabletas, sino se le da 3 tabletas. Nosotros le damos los medicamentos dependiendo del kilogramo del paciente. Tenemos una tabla para eso, porque los medicamentos vienen combinados. Ahora hay una tabla para los niños Okay. también. Ahora ahí hay una tabla, yo le voy a mandar la diapositiva por el grupo, porque hay una tabla para los niños pequeños. Y van a llegar ahora medicamentos con menos miligramos para esos niños. Ya nosotros vamos a iniciar a medicar a los niños de 5 años para arriba. Los de 5 años para abajo van a seguir con pediatría, porque eso nos estaba explicando el doctor Claudio, nos estaba diciendo que la preocupación de él eran los niños, y no solamente él, nosotros todos. Porque siempre medicamos al adulto, al mayor de 15, pero nosotros no olvidábamos de los niños. Casi nadie medicaba a los niños. Sí, solían ser referidos a pediatría para Robert Rick. Para Robert y con el doctor Mato. Pero ¿qué pasaba? Que eran bastantes niños para él y se nos perdían. Entonces de aquí a una consulta se nos podían complicar. Y más para iniciar como Y más, contacto. y más cuando son de pueblos y de así, para esos viajes para Robert Rick, llevar la frecuencia, Sí. la vigilancia de esos niños. La madre que como que a veces no entienden la medicación, se le olvida, no le toman la importancia. Entonces era un caos también con los niños. Sí, es así. Y muchos no lo llevan. Y usted termina el tratamiento con ellos y no lo llevan. Es así. Es difícil nosotros como médicos. Nos cuestan los contactos.
y malos contactos con los niños. O sea, que a veces las madres de la misma cuchara come ella y le da a los niños. Y es difícil. Mayormente es así, las madres de la misma cuchara le dan a los niños o duermen juntos. Y que ya ahora el contacto no se le va a dar solo isoniazida, ya se agregó rifampicina, se le va a dar los dos juntos. Es igual que a la fase latente. Antes se le daba solamente isoniazida, ahora están los dos combinados, tanto isoniazida con la rifampicina. Porque se demostró que después de los 6 meses, más adelante, no estaba dando positivo esos pacientes. Yo pensé, doctora, y disculpe, que estaban los 3 medicamentos mezclados, rifampicina, etambutol y isoniazida. Yo pensaba. No. En la segunda fase sí, pero en la primera no. En la primera están los 4. Ok. Es tantar que la orientación es que hasta que el paciente no dé negativo, no puede pasar a la segunda fase. Porque ya cuando pasa a la segunda fase, nosotros eliminamos un medicamento y ya la dosis es más baja. Entonces, mientras el paciente esté dando positivo, tiene que estar en la primera fase. No se puede pasar la segunda fase. Ok. ¿Más preguntas, dudas del tema? Yo sé que ahí la guía es diferente ahora como está el programa. Sí, porque decía que los niños se iniciaba con isoniazida Sí. primero, solamente. Entonces ahora a esa se le está uniendo la rifampicina. Sí, ahora Salud Pública llegó los dos juntos. Ya se había iniciado, pero con adultos, más los pacientes de hemodiálisis, siempre los dos juntos, pero ahora se tomó que también a los niños. Lo que pasa es que es difícil llegar la información a todo el mundo, que es lo correcto, que la información no llegue a todos a la misma vez. Sí, doctora, y también con relación a los días, que la guía, el material que tenemos, habla de que en la primera fase es de lunes a viernes y ya en la segunda fase 3 veces a la semana y ahora usted nos aclaró que se está dando todos los días. Sí, es así, todos los días. Y que la tuberculosis miliar ya es 1 año, ya no es 6 meses, 1 año. Y no ha pasado casos que el paciente tiene una tuberculosis a nivel pulmonar, a nivel renal, y cuando uno retira los medicamentos a los 6 meses, el paciente en un lazo de 7 a 8 meses vuelve a dar positivo. Entonces Exacto. ya uno valora al paciente y dependiendo cómo esté la tuberculosis en el lugar, ya se le puede dar 1 año, como la miliar. La miliar ahora es 1 año el tratamiento. Y el doctor Cedaño que estaba muy preocupado, ya ahora nosotros también vamos a darle el tratamiento a los niños. Hola, hola, discúlpeme que llegué tarde. Buena. No, que estamos, ¿sí? Usted dice que a partir de ahora también medicaremos a los niños. Sí, de 5 años para arriba. Ya llegó, yo se lo voy a enviar la diapositiva al grupo. Sí, dependiendo del kilogramo de peso, nosotros lo vamos a calcular y vamos a medicar a los niños, porque esos niños se nos estaban perdiendo, no lo estaban Okay. medicando realmente. Bueno, para eso estamos.
Entonces yo le voy a enviar la diapositiva porque yo sé que el tratamiento ha cambiado bastante a cómo está en la guía, que ya hay todos los días. Y los pacientes con VIH ya no es 8 semanas, dependiendo. Si el paciente en el primer mes ya no dio negativo, que mayormente ellos entran negativos. Hay algunos que sí que llegan positivos a la BK o al ESPER, pero mayormente ellos llegan negativos. Uno lo tiene por los síntomas de signo. Pero mientras esté positivo, no es bueno llevarlo al site. Se complican más. Sí, doctora, me ha pasado eso, que los pacientes con VIH llegan con una clínica de tuberculosis, pero en el GeneXpert salían negativos. ¿Sí? Muchísimo. Una vez lo iniciaba nada más por la clínica, hasta esperar que volviera y diera positivo, entonces después daba. Sí, que Wow. pueda. Y no es bueno ligar los dos tratamientos iniciales. No, no lo hagan nunca. Complica el paciente bastante. Aunque la del SAI le diga, yo no lo acepto. No, no, no. Cuando ya tenga el mes conmigo, yo se lo envío a ustedes. Porque se complican cuando se inician los dos fármacos al mismo tiempo. Fíjense que ahí lo dice que después de 8 semanas que se envía el SAI. Muchas veces el paciente está en el SAI y el paciente abandonó. Y la doctora del SAI localiza a uno y lo primero que me dice la doctora del SAI, no voy a iniciar el tratamiento hasta que ya tengo un tiempo contigo. Tú decides cuándo ya va a iniciar conmigo. Porque cuando los dos están juntos desde un inicio, el paciente se complica, no mejora. Y muchas veces ocurre muerte y es porque ataca a los dos al mismo tiempo. Eso es una fiebre. Y el paciente se deshidrata bastante, se alimenta poco y después hasta nos cuesta conseguir un internamiento. Entonces, eso es lo recomendable. Primero nosotros y después lo enviamos al SAI. Y si ya está en el SAI, preguntarle a la doctora qué medicamento está tomando el paciente. Porque mayormente esos pacientes cuando llegan a tuberculosis, los CD4 están bien altos. Están atacando bastante y esos pacientes la mayoría se complican. Pregunta, duda. Voy a enseñar la diapositiva para que los que llegaron de último miren aquí. Este es el tratamiento. Yo nunca la vi. Déjeme Que yo nunca la enseñar. vi, no se ve. Ay, este es el tratamiento pediátrico, mírenlo aquí. La primera fase, 2 meses. Doctora, disculpe, no podemos ver. Es que No, nunca no se ha se ve. detectado. Yo se la voy a enviar por el grupo ahora la diapositiva, Ok. Gracias. porque aquí no dice dependiendo el peso de niño, vamos a iniciar con las tabletas. Pero los niños no le vamos a dar todos los días como los adultos. Es diferente el esquema. Pero gracias a Dios ya lo vamos a medicar, que esa era la preocupación de todos nosotros. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Con los pacientes de VIH, si yo veo que el paciente, por ejemplo, yo que trabajo en aislamiento y ya tuvimos un caso parecido, si yo tengo un paciente que evidentemente está en SIDA, ¿no es recomendable o yo no podría iniciar mejor con los retrovirales? No. Si, por ejemplo, ya yo veo que en radiografía no me es subjetivo a tuberculosis, el GeneXpert está negativo, porque a ese paciente se le hizo hasta donde se estaba negativo, ¿no es preferible los retrovirales? Si el paciente Aunque tiene esté los en SIDA, síntomas, porque no es por VIH positivo, no es SIDA notablemente ya. bueno, tú sabes que esos pacientes siempre nos van a dar negativo. Esos pacientes es muy difícil que den positivo. Ellos dan positivo después que iniciamos el tratamiento y nos hemos dado cuenta que cuando nosotros lo iniciamos,
lo de tuberculosis, ellos mejoran más. Sin embargo, cuando el SAI inicia, que ve que el paciente se está complicando, que nos mandan a buscar, mayormente el paciente se nos muere. Ahí me pasó con un paciente X, que el SAI lo vio en la etapa ya del SIDA. Ese paciente, ellos iniciaron. Cuando me mandaron a buscar, que yo fui a la casa, aunque ellos retiraron el de ellos, que yo inicié, el paciente se nos complicó. Se nos complicó tanto que lo tuve que ingresar. Y ahí mismo me llamó el doctor Coster y me dijo, pero ¿por qué iniciaron ellos? Y yo le dije, bueno, ellos me lo enviaron a ver. Se ha comprobado que lo ideal es iniciar, porque es que siempre van a dar negativo. Es muy difícil que ellos den positivo. Ellos dan positivo después del tratamiento. Yo he tenido pacientes que ellos siempre me dan negativo. Y tú le inicias el tratamiento y de que tienen un mes, el mismo paciente te dice, doctora, ya me siento bien. Porque es muy difícil que ellos no den positivo. Es bastante difícil. Lo ideal es que ustedes iniciaran con la de tuberculosis. Ustedes iniciaron con el medicamento, pero le hicieron los CD4 y todo para ver la carga viral. Se inició con tuberculosis. Lo ideal es iniciar con tuberculosis. Va a mejorar mucho el paciente. No, no va a mejorar, no. No, lo ve muy mal estado. Sí, se refirió al Gautier, pero hasta donde sé tiene muerte cerebral. Ah, ya. Ya ahí es difícil entonces, porque ya llegó a la etapa muy avanzada. Claro. Usted sabe que es que la mayoría de los pacientes tienen miedo. Yo he tenido pacientes, hasta personal de la salud, que saben que tienen VIH y llegan después de 4 años. ¿Cómo que tú tienes 4 años con VIH y sin tratamiento? A mí me ha pasado Sí, este tenía 2 años. 2 años. Ujú. Sí, es bien difícil. No, y cuando ya están en esa etapa, y muy preguntas, dudas, ¿qué más? ¿Tuvieron inconvenientes con las preguntas? Yo envié algo por el grupo que después me van a contestar quiénes son las personas. Que necesito contestar a esas personas, por favor. Miren, todos tienen que tener cuidado con la calificación. Siempre tienen que revisar la calificación para ver las notas. Porque como es un diplomado, denme un segundo.